Al igual como ya ustedes conocen, también las clases van a ser grabadas y para que puedan, igual, si de repente la señal no es muy buena, algunos quizá no tengan acceso o pueden acceder, pero a veces la señal va y viene, entonces van a poder escuchar o van a poder recopilar la clase y también las indicaciones que se les puede dar al final, ¿no?, de la sesión para que puedan mantenerse al día. Y ya saben que su compañero ya cambió también el nombre, ya no es en el grupo, ya no es asistencia a muestras biológicas, sino que ahí está asistencia a pacientes psiquiátricos, ¿no? Ahí también cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier consulta la pueden realizar para que puedan estar informados y sobre todo al día, ¿ya? Listo. Entonces, ahora sí, vamos. Ayer hicimos un poco un resumen de todo lo que vamos a llevar a lo largo de este periodo, ¿no? Que finaliza el 14 de junio. Pero el día de hoy, bueno, ya vamos a empezar con la primera clase y vamos a empezar pues con lo que es salud mental, ¿no? Entonces yo les había mandado para que ustedes pudieran eh, investigar cómo era la salud, cómo había sido la salud mental en el Perú, ¿no? Durante los últimos 5 años. El que quiera participar, recuerden siempre levantando la mano para que sea de manera ordenada, ¿no? A ver, te escucho, Coica. Buenas tardes, Miss. Ujú. ¿Cómo Sí, estás? Sí, te escucho. bueno, pude hablar, pues, este, Perú, ¿no? En la eh, eh, no sé qué más de médica relacionadas por lo cerca del 20% de habitantes de ansiedad, estrés, pues, problemas sentimentales, situación social la, por la pandemia. Ya, no sé si es mi señal, de repente, porque a veces a mí también falla mi señal. No sé, de repente mi señal también está un poco mal. Hay ciertas cosas que le ha estado escuchando su compañera, ¿no? Ha estado hablando de los porcentajes, de algunos problemas de salud en el Perú, los problemas que se han suscitado durante la pandemia. Sí, eso es muy cierto, ¿no? A ver si me equivoco, Coica. Creo que ya ahora sí se te escucha mejor. Sí, mis disculpas, se me fue la señal, creo. Sí, sí, se No sé si escuchaba me lograron entrecortado. escuchar. Sí, ahora sí se te escucha excelente. Ujú. Listo, pero está bien lo que, bueno, al menos lo que te he logrado ¿Sí escuchar, me ¿no? escuchan? Sí, 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 Coica. Ujú, ujú. Parece que no hay retorno, Ya ¿no? mis, bueno, ojalá que me hayan entendido, ¿no? Bueno, lo puedo decir de repente, De manera resumida, sí, sí, sí se puede. Creo que ya, creo que se le ha ido la señal. Ya, a ver, entonces vamos a continuar. Pero sí algo le logré escuchar a su compañera. A ver, a pasa, ¿qué me dices tú? Profesora, buenas tardes, y compañeras y compañeros. Ya, sobre salud mental. La salud mental en el Perú desde hace 5 años se vio resquebrajada por la pandemia. Dentro de esta muchos factores como el temor al contagio,
las personas que perdieron familiares, las secuelas físicas y mentales que nos dejó el COVID o hasta el mismo encierro obligatorio al que fuimos sometidos para poder frenar el avance del virus. La data actual nos demuestra que más de 6 millones de personas o peruanos requieren atención médica relacionada a problemas de salud mental. Cerca de 20% de habitantes de nuestro país padecerían trastornos de depresión, ansiedad, estrés u otras más complejos que derivan en adicción y episodios de violencia. Dichos datos fueron recabados desde el 2019 a la fecha por el MINSA. Eso es todo. Muchas gracias, profesora y compañeros. Listo, pasa muy bien, ¿no? Igual hace un recuento de los problemas que se han suscitado, ¿no? A ver qué puedes agregar algo más, Panduro. A ver, te escuchamos. Profesora, compañeros todos. Durante los últimos años se han venido realizando esfuerzos para la puesta en marcha de la reforma de la atención de salud mental en el Perú. De acuerdo a cifras arrojadas por la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los problemas mentales en el Perú son de depresión, el 35% es de ansiedad. En 9 meses se han reportado en Perú más de 500,000 de casos de ansiedad y depresión. El director de salud mental del MINSA precisó que en el 2021 se atendieron más de 1.300.000 casos de problemas vinculados a la depresión y la ansiedad. Hay 20% de peruanos sufren de depresión o ansiedad. Durante la pandemia, el mismo encierro de cada individuo ha causado el problema de la ansiedad. Y muchas veces se ha agravado esa situación, llegando a tener tratamiento psiquiátrico. Eso es todo, profesor. Ajá, muy bien, Panduro, gracias. A ver, a Mezquita, ¿algo más que decir? Sí, profesora, buenas tardes. Acotando un poco lo que mis compañeras han dicho, ¿no? Lo que se ha visto ahora con la salud mental, con toda la población, se ve de diferentes causas, ¿no? Una de ellas, como comentaron mis compañeras, fue por el COVID-19, que a causa de esto trajo, ¿no? La enfermedad, trajo la muerte y sin números de problemas asociados, ¿no? A esto, a la vida cotidiana que las personas tenían y también a las dificultades económicas que trajo y todo eso, ¿no? También se ha habido ahora último, se ha visto en diferentes regiones ¿no? del país, se está viendo que ha habido las intensas lluvias, ¿no? Que también se está viendo que se está brindando un acompañamiento psicosocial y psicológico a las personas afectadas. Asimismo, se está viendo el incremento de violencia, ¿no? Hacia la mujer y hacia los niños, ¿no? Se dice que también en el 2022 se dice que se atendieron más de 225,000 casos de violencia en género, de los que 76% fueron casos de agresiones contra la mujer, el 8% de violencia sexual, y de este último porcentaje, el 70% fueron casos de violencia sexual contra las niñas y niños y adolescentes, es lo que se está viendo ahora último. Ujú, muy bien, listo, muy bien, a Mezquita. Listo, muchas gracias. A ver, Meléndez, ¿qué dices tú? Meléndez Dávila. Mis, a ver si me escuchas. Sí, 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 te escucho. Muy bien. Más que nada la salud mental. Ya no te escucho, hija.
no se han vacunado, que han estado mal Claro. informadas y todo por lo último, ¿no? Lo sucedido con la pandemia. Ujú. Eh, y bueno, el estrés sobre todo, el, y también no la enfermedad del COVID, que Ujú. eso es lo más fuerte que ha pasado. Claro, muy bien. Listo. Gracias, Meléndez. A ver, Guisado Sicha, ¿qué nos tienes que decir? Dice lo que es de la salud mental. La salud mental es un tema muy importante y complejo en el caso de Perú. Ha habido un enfoque de crecimiento en los últimos años, según el Instituto Nacional de la Salud Mental. Casi una década de 5 adultos viven una enfermedad mental. Esto destaca la importancia de abordar la salud mental de manera integral en el país. El estigma también ha sido identificado por una barrera significada para mejorar la salud mental en América Latina, lo que subraya la necesidad de crear conciencia, promover, promover un ambiente con este complejo apoyo. Ujú. Ya, muy bien, gracias, Darío. A ver, Castillo, Gina. Profesora, buenas noches. A respecto de salud mental en el Perú, normalmente la salud mental, profesora, ha afectado más al mundo, diría yo, a respecto del COVID que ha sucedido en el año 2018, que ha iniciado, y a base de eso, eh, las personas se han enfermado y ahí también va la ansiedad y la depresión por las causas que los seres humanos han tenido pérdidas. Ujú. En el año de 2021 se reportaron 1.368.950 casos atendidos con problemas de salud mental. Y las causas del aumento de causas aquí en el Perú, profesora, ¿me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando, hija. Sí, sí se te escucha. Parece que igual a veces el retorno no da, ¿no? A ver, continuamos y con Montalbán, Montalbán Acuña. Buenas tardes, mis compañeros. Nos dice que alrededor de 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con un trastorno mental. La depresión es uno de los principales trastornos que afecta a la población mundial, siendo una de las causas más importantes de discapacidad. Una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos aproximadamente. Las personas con trastornos mentales graves mueren de 10 a 20 años antes que la población en general. Claro, muy bien. Listo, Montalbán. A ver, Pariacurí. ¿Me escuchas, Pariacurí? Ya, a ver, si no Benítez, Benítez Carvajal. Presente Miss, buenas noches. ¿Cómo Dice que está? la salud mental son casos atendidos por el MINSA. Se señala que el incremento de los problemas de salud mental en la población son por diferentes causas como el COVID,
o por problemas económicas y académicas y otras carencias más. Ujú. Ya, muy bien. Claro. María Curie, ahora sí me escuchas. Sí, Miss, no Ya, podía abrir mi audio. Miss, buenas tardes. ¿cómo Buenas estás? tardes, compañeros. Claro, como hablando de la salud mental, también, ¿no? Por ejemplo, con la situación del COVID nos ha traído bastante, un poco dificultad, ¿no? Porque teníamos miedo, contagiarnos y nuestros familiares también que hemos perdido y un poco que eso también nos ha afectado con la salud mental. No sé, le puedo decir que a veces las familias más queridas se nos han ido en ese momento y teníamos temor bastante, Ujú, profesora, y hasta el miedo de vacunarnos creo que era un poco dudoso. Decían que si nos ponemos más rápido nos vamos a morir y si ujú, no te vacunas, igual manera te vas a contagiar. La verdad que nos pusimos entre la espada y la pared, ¿no? Dudando, todo eso, que también yo he tenido un poco de dificultad en eso de COVID, profesora. ujú. Ha Claro. sido mi opinión, profesora, Muy gracias. bien, María Curie. Ya, claro. Entonces, miren, la salud mental es, como muchos de ustedes lo han mencionado, es muy importante, ¿no? Para poder seguir. Inclusive han dado lo que es, pues, lo que viene a ser estadísticas de cómo se ha estado manifestando la salud mental, que uno de los problemas principales viene a ser siempre lo que es la depresión, la ansiedad, el estrés, ¿no? Y mucho más. Las cifras han ido aumentando desde el 2019, en el momento que pues empezamos con lo que es la pandemia, ¿no? Cuando todos quedamos en lo que era para evitar salir, eh, teníamos que restringirnos, uno de los familiares tenía que salir, o sea, toda la realidad que nosotros hemos pasado durante esos años, al menos el primer año de pandemia, durante la primera y segunda ola. Entonces, eso es lo que ocasionó, pues, ¿no? Que las personas desataran mucho más lo que es la... mm, 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 mm. Sí, sí te escuché, Castillo. Sí, sí te logré escuchar. Sí, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, eso desató, ¿no? Una cascada de emociones en todas las personas. Entonces, por lo mismo, por lo que muchas personas se han visto afectadas directa o indirectamente debido a este problema que tuvimos a nivel mundial, entonces, pues por eso es que se le está dando cada vez más entrada, más importancia a lo que es el cuidado de la salud mental, ¿no? Muy bien, entonces, y algo que también escuché que han mencionado es acerca de los niños y de los adolescentes, ¿no? Que si bien es cierto, nos hemos enfocado en lo que es la pandemia, pero el problema ha sido que mucho desde más antes, la salud mental de los niños y de los adolescentes, al ser presionados, al ser, estar constantemente bajo esa presión, muchos han llegado hasta el suicidio, ¿no? ¿Cuántos ha habido casos muy, muy tristes en donde lamentablemente niños y adolescentes han dejado cartas de despedida, de repente porque no se han sentido comprendidos, no se han sentido aceptados inclusive, ¿no? Quizá por su diferente orientación sexual también ha ocurrido casos de depresión, ¿no? Y que han llegado inclusive hasta el límite de la autolesión. Sí, Ochavano, te escuchamos.
Buenas noches. Yo también quería opinar sobre ese tema, que me botaba del Zoom y entraba cada ratito, que Ya. mayormente la salud mental en estos 5 últimos años se ha debido a que no ves que hubo la pandemia del COVID y todas esas cosas, y mayormente los niños, los adolescentes, los padres y todos han sido afectados porque no podían salir de sus casas, estaban encerrados y esos problemas empezaron a tener ansiedad u otros problemas más que ellos puedan tener y también fue afectado en eso mismo. Ujú. Claro, muy bien. Listo, Chavano. Sí, una de las cosas que se detectó muy aparte de la ansiedad también vino a ser la psicosis. Nosotros tuvimos un periodo de psicosis. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que tuvimos un periodo de psicosis? Porque ustedes lo deben haber vivido en donde las personas que, por ejemplo, tenían que salir a hacer las compras o tenían que salir a trabajar, automáticamente ya teníamos que desinfectarlos, teníamos que sacarles toda la ropa, prácticamente los desnudábamos en la puerta, había que ponerle otros pares de zapatos, entonces todo eso, ¿no? Es estar con esa idea constante, recurrente de que esa persona va a traer, ¿no? En su cuerpo, en su cabello, en sus manos, en todo lo que trajera, iba a traer el virus, ¿no? Y iba a afectar pues a las personas que se quedaban en casa, especialmente a las más vulnerables. Entonces, eso se convirtió inclusive hasta en una psicosis, ¿no? Porque muchas personas utilizaban altas, altos porcentajes o inclusive grandes cantidades de lejía, de sustancias cuaternarias, ¿no? Compraban bastante de eso. Ujú. Miss, Sí. también afectó lo que es la anemia, Miss. La anemia afectó bastante. Sí, aparte, pues no, porque todo el mundo se enfocó básicamente en lo que era la pandemia. Entonces se descuidó un poco las otras enfermedades como la tuberculosis, la anemia, se descuidó muchísimo las otras vacunas, se descuidó bastante lo que era los controles prenatales, o sea, todo lo que se refería a las otras atenciones ya un poco se dejaron de lado porque más se centró en lo que era evitar o que las personas se enfermaran, se contagiaran y que llegaran pues hasta cuidados intensivos, ¿no? Ujú. Sí, 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 hay casos de suicidio que ocurren a diario en diferentes, sí, eso sí, no disminuye, ¿no? Todos los días, siempre a nivel nacional, siempre hay algún caso de, lamentablemente, de suicidio, ¿no? Ujú. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a empezar un poco conociendo cómo fue la evolución histórica de la salud mental, porque antes la salud mental no se conocía como tal, no se le daba la debida importancia. Entonces, sí, muy bien, claro, sí, a Mezquita, también el bullying, ¿no? El bullying que ha aumentado, pero muchísimo, y no solamente el bullying en el colegio, porque hay bullying en el trabajo, hay bullying en todos los lugares, en todas las áreas, siempre hay ese tipo de trato, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente algunas personas son más propensas a, o son más sensibles al tipo de maltrato de ese tipo que se hace, ¿no? Ujú. Listo, muy bien. Entonces, como les mencionaba, nosotros vamos a ver un poco cómo es que las personas justificaban los problemas de salud mental, porque los problemas de salud mental, bueno, siempre se han presentado. Esto, así como todas las enfermedades, se ha presentado siempre, solamente que los médicos de ese tiempo o las personas que se encargaban del cuidado de otras personas, pues justificaban
trataban de justificar por otros medios, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona de que los sufrimientos son atribuidos a fuerzas externas de origen sobrenatural. Ojo, que hasta el día de hoy todavía se sigue, ¿no?, manteniendo en algunas zonas, en algunas regiones, y eso, bueno, pues las personas que creen, se respeta sus creencias. No podemos decir que no, porque ellos de repente han tenido sus experiencias, han pasado por alguna situación, algunas cosas sí son, podría decirse, como es, eh, esos pánicos sociales, ¿no? Que a veces, o las cortinas de humo, ¿no? Pero hay muchas personas que siguen todavía piensan o creen que las enfermedades son productos, por ejemplo, de la brujería, de alguna cosa de alguna persona, por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen que puedes hacerle daño con tierra de muerto, del cementerio, ¿no? Puedes dañar, hacerle daño a otros. Entonces, hay personas y hay inclusive comunidades completas en donde creen bastante en eso, ¿no? Entonces, siempre ha existido esta creencia, pero antes era mucho más fuerte, ¿no? La comprensión del mundo se inserta en aspectos mágicos, o sea, ahí más que un médico, más que una persona que haya estado preparada, siempre acudían, por ejemplo, a los chamanes, a los brujos, ¿no? Todo atribuyéndolo a lo que era lo mágico. Y la enfermedad se debía a fuerzas sobrenaturales como por ejemplo demonios, a posesiones o robo del alma, ¿no? Eso se daba muchísimo, inclusive se ha hecho pinturas o cuadros basándose en este tipo de pensamientos, ¿no? Así como el que ustedes pueden apreciar ahí en la imagen. ¿Y cuántos de nosotros, todos desde que hemos sido pequeños, no creo que ninguno, bueno, de repente hay excepciones, ¿no? Pero todos ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, cuando son pequeñitos les ponen unos brochecitos rojos, unos saquitos rojos o guairuros, ¿no es cierto? Para evitar que el mal de ojo, o inclusive les ponen cosas debajo de la almohada para el susto y todas esas cosas, ¿no? Todos hemos pasado por eso, así que no creo que haya excepciones, que alguno no haya utilizado ese tipo de actividades, ¿no? De que sí, y todavía hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, cuando había problemas de salud mental, más que todo lo atribuían a eso, ¿no? Por ejemplo, hay zonas, no me dejarán mentir los que son de la región selva, que hay situaciones en donde, por ejemplo, las personas convulsionan, botan espuma y después, por ejemplo, de haber jugado la ouija y ellos mismos dicen, ¿no? De que han sido poseídos porque, bueno, pues han estado curioseando, han estado con eso de la ouija, ¿no? Y es bastante difícil que a veces la ciencia o los científicos acepten ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con las creencias de algunos pueblos o de algunas comunidades. Nunca se van a poner de acuerdo, porque la ciencia siempre va a decir o va a buscar una explicación lógica de por qué suceden esas cosas. En cambio, las creencias es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen este pensamiento de generación en generación, se va pasando, ¿no? Como les mencionaba, bastante
en las culturas, inclusive preincaicas, siempre han existido los curanderos, han existido las personas que han estado encargadas de realizar los procesos de sanación o de curación en todo tipo de enfermedades, incluyendo las enfermedades de salud mental. Y siempre y hasta ahora se utilizan los talismanes, algún de repente símbolo, algo, ¿no? Por ejemplo, y a veces, por ejemplo, si alguien te lo regalan, tú no puedes rechazar, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven que yo tengo una, ¿quién sabe el significado de esto que tengo aquí? ¿Un guairuro? No, ¿El guairuro mismo? no, este de aquí. Ah, es para las malas vibras. Ya, y este de aquí. Para el estrés, Ah, para ya no ves. traer cargar las malas energías. Exacto, ya ven. Entonces, cuando a veces te los regalan y no, bueno, pues no. Esto, por ejemplo, este de Pero aquí yo mis, lo he eso se lo llevado. cura. Este, por ejemplo, yo lo tengo desde que tengo 7 años. Como se abre, esto yo no, nunca me lo quito, por ejemplo, y ha Sí, sido un mis, pero regalo. eso se lo cura, como se dice. Ah, Mis, claro. pulseras que te quita el estrés, mis. Sí, hay algunos, Es que son son otros metales, diferentes. mis, y atraen las Sí, malas energías y te sí, limpia. sí. Eso es, por ejemplo, este es platino. Entonces, así, ¿no? Ese tipo de cosas se utilizan bastante. Mis, disculpa, ¿cómo lo puedo conseguir o para comprarme yo también? No sé, hija, esto me lo han regalado. Esto ha sido regalo de mi mamá, que desde que he sido pequeña, ¿no? Desde los 7 años lo tengo. Eso ya es regalo. Y los mismos, pues, las personas que ya son de edad, ellos mismos dicen que las cosas tienen que ser regaladas. No los puedes comprar tú porque si no, no funciona, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, ese tipo de cosas que van pasando de generación en generación, ¿no? Y uno los va cogiendo, uno los va teniendo dentro de su mismo, de sus mismas costumbres, ¿no? Entonces, igual, así también desde la antigüedad, pues se han ido pasando ese tipo de enseñanzas. Ustedes cuando estén en sexto ciclo van a llevar un curso que se llama medicina alternativa y ahí, por ejemplo, hay ciertos tipos de procedimientos que sí están aceptados por la medicina, como por ejemplo la acupuntura, está aceptado, por ejemplo, lo que es la cromoterapia, o sea, basado en los colores, hay ciertos procedimientos. Por ejemplo, hay ciertas plantas que sí son aceptadas, ¿no? Para poder ayudar al tratamiento de algunas enfermedades. No es en todos los casos, pero sí hay ciertos procedimientos que a lo largo de los años sí se ha comprobado que son verdaderamente beneficiosos, ¿no? En Mesopotamia, al otro lado del mundo, los sumerios, que eran un pueblo que fue uno de los pueblos más avanzados, miren, antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo, fueron los primeros en identificar las enfermedades mentales, aunque para ellos era un castigo de los dioses. O sea, persona que caía enferma ya reconocían que era muy diferente a la enfermedad física, pero ellos pensaban que toda persona que se enfermaba era porque habían hecho algo malo, habían pecado, habían ofendido a los dioses y por eso es que los dioses les mandaban ese castigo, ¿no? O sea, todavía relacionaban todo lo que era mágico con las enfermedades, ¿no? Que todo era castigo de Dios, o bueno, de los dioses en los que ellos creían. En Egipto, que se desarrolló entre el año 2686 a.C. hasta el año 640 después de Cristo, los egipcios fueron una cultura que
era muy, muy avanzada, ¿no? Inclusive en la sociedad actual, los científicos se sorprenden cómo han podido en ese tiempo, dudan muchísimo de sus capacidades, ¿no? Tanto para la medicina, para la arquitectura, para muchos de los avances que ellos tenían para ese tiempo, ¿no? ¿Por qué dudan tanto? Porque ellos tenían, pues, vivían en un lugar muy árido, muy seco, no tenían los materiales o los elementos necesarios para, aparentemente, para poder sobrevivir en ese lugar, ¿no? Pero sí, sí lo hicieron y fue una de las culturas, pues, muy, muy, muy avanzadas, ¿no? Y dentro de la medicina, por ejemplo, ellos reconocían tratamientos para las enfermedades mentales. Miren, ¿ah? ¿Qué tipos de tratamientos utilizaban ellos? Por ejemplo, la pintura. Por eso es que todos los murales, todos los lugares donde se encuentran restos egipcios, hay pinturas, ¿no? Sus representaciones gráficas o inclusive el baile. Y eso sí está reconocido actualmente, que como terapia, como un tipo de terapia, se encuentra lo que es la arte terapia, que está relacionada a la pintura, y la musicoterapia. Escuchar música, lo que es el baile, todo eso, ¿no? Todo lo que implica movimiento como un apoyo del tratamiento para los problemas de salud mental, ¿no? Además, también reconocían como enfermedad mental a la epilepsia. O sea, ellos ya habían reconocido cuál eran los signos y síntomas que presentaban las personas que tenían epilepsia. Y ellos pues tenían una forma también de controlarlo, ¿no? Listo. Entonces, y aquí miren, por ejemplo, vemos las representaciones que ellos tenían, ¿no? La forma, porque ellos todo lo representaron a través de los dibujos. Después, más adelante en el tiempo, en la época de los griegos, tenemos, por ejemplo, aquí está, a Hipócrates, ¿no? Dentro de lo que decía Hipócrates, habló acerca de la teoría de los humores. No sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? Hay personas que tienen cierto humor para las enfermedades. No sé si ustedes de repente habrán escuchado en algún momento. Cuando nos referimos al humor, no se refiere al carácter, no, que es renegón, no, 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 sino al humor se refiere al interior de la persona, ¿no? Entonces, Hipócrates, que fue también uno de los primeros científicos en la antigua Grecia, por eso es que gracias a él fue uno de los primeros médicos, uno de los pioneros, por eso es que gracias a él ahora los médicos hacen su juramento hipocrático, ¿no? Él, para poder explicar lo que es la mentalidad de las personas o los problemas, a quienes estaban asociados los problemas de salud mental. Por ejemplo, él mencionó que había 4 tipos de humor. Personas que tenían bilis negra, flemáticos, sanguíneos y bilis amarilla. ¿Ya? Por ejemplo, esto está asociado a un tipo de comportamiento o temperamento, ¿no? Por ejemplo, los que tenían un humor que es la bilis negra son melancólicos. ¿Y cómo son los melancólicos? Vamos a ubicar aquí. Los melancólicos son personas depresivas, o sea, que tienen tendencia a la depresión, son somnolientos, o sea,
que todo el tiempo están apagados, ¿no? Que se sienten abatidos, no sé, que de repente tienen poca energía y suelen ser pausados. ¿Qué quiere decir? Que suelen ser un poco lentos, ¿no? O sea, dudan mucho para poder realizar sus cosas. Así, mayormente tienen la tendencia a ser los melancólicos, ¿no? Los que tienen un humor bilis negra. Los que tienen humor que se llama flema, tienen un temperamento flemático. ¿Y cómo son los flemáticos? Los flemáticos tienen tendencia a ser indiferentes, que nada les importa, son muy calmados, o sea, toman las cosas muy centradamente, son más racionales, o sea, piensan muchísimo antes de tomar sus decisiones y también son pausados, ¿no? Se toman su tiempo. Ahora, ojo, si bien es cierto, Hipócrates mencionó estos 4 tipos de humor, no significa que las personas, hay personas que son netamente coléricos o netamente sanguíneos o flemáticos o melancólicos, no. Hay combinaciones, ¿no? O sea, hay puntos intermedios también. Después tenemos el humor sangre, que corresponde al temperamento de los sanguíneos. ¿Y cómo son los sanguíneos? Las personas que son sanguíneas son bastante sentimentales, o sea, ¿qué significa? Que están más asociados a los sentimientos de las otras personas. Son bastante sensibles, son emocionales, ¿no? O sea, por lo que de repente las otras personas no llorarían o no se sentirían contentos, los sanguíneos sí, ¿no? Y son muy optimistas, ¿no? Pero ya entonces se dan cuenta que involucra cada uno de los temperamentos, ¿no? Lo positivo y lo negativo también. Y por último tenemos el humor bilis amarilla, que corresponde a los coléricos. Los coléricos vienen a ser menos tolerantes, o sea, son muy rápidos en perder la paciencia, son muy propensos al estrés y tienen una voluntad muy fuerte, o sea, son bastante desafiantes, ¿no? Entonces ahí nosotros, o bueno, Hipócrates asoció este tipo de humor a los temperamentos y de ahí podía sacar que también cada persona que tenía un determinado tipo de temperamento podía sufrir determinadas enfermedades de salud mental, ¿no? Por ejemplo, los coléricos, ¿de qué pueden sufrir? Los flemáticos, los melancólicos, los sanguíneos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede sufrir cada uno de ellos? Por ejemplo, los melancólicos. Los melancólicos mayormente ¿de qué podrían sufrir? ¿De qué problema de salud mental? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo? Depresión. Depresión, claro. Sí, lo más probable es que sufran de depresión, ¿no? Los coléricos, por ejemplo, miren, en los coléricos de estrés, claro, y también, por ejemplo, de problemas del control de la ira. No podrían controlar su ira, ¿no? Fácilmente. Entonces, por ejemplo, eso se Al podría dar. autocontrol. Ajá, no se podrían autocontrolar. Entonces, ya ven, se dan cuenta de que ya desde esos tiempos, miren, hablar de la antigua Grecia es, años, ¿no? Décadas, siglos atrás, ¿no? Pero ya este personaje, Hipócrates, tenía cierta idea y lo dio a conocer gracias a la teoría de los humores, ¿no? Muy bien. Después tenemos a Platón. Platón, ¿qué es lo que propuso? Propuso la dualidad. ¿Qué significa la dualidad? Que todos los seres humanos contamos con un cuerpo y con un alma, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy
existen investigaciones en donde hay personas que niegan que el alma sea algo, ¿cómo se podría decir? Algo material, ¿no? Sea algo que verdaderamente influya en el cuerpo. Pero hay investigaciones en las cuales por ejemplo, han esperado en donde una persona que va a morir y cuando la persona muere, el, se dice, ¿no? Han hecho unas grabaciones para ver si verdaderamente con el último aliento de la persona también escapa el alma, ¿no? Y algunos aseguran que sí, inclusive que el alma tiene un peso, tiene una cantidad de peso, que cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo disminuye su peso, ¿no? Entonces, esas cosas y que el alma viene a ser importante para el pensamiento del ser humano, ¿no? Bueno, Platón decía que existe una dualidad, el alma que viene a ser inmortal y que es inteligible, que quiere decir que es incorruptible, que nadie lo puede cambiar, el alma es una sola. Y el cuerpo sí viene a ser mortal y es sensible a los cambios, ¿no? Eso es lo que él decía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Platón decía que mientras nosotros estamos vivos, estamos en un equilibrio entre el alma y el cuerpo. ¿Y qué parte es la más importante de nuestro cuerpo? Viene a ser la cabeza, ¿no? Y muchos mencionan que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, especialmente las mujeres, cuando tenemos ciertos sentimientos, nosotras no sentimos con el corazón, sino sentimos con el hígado, ¿no? Así se dice. No es porque seamos renegonas por si acaso. Para los romanos, la costumbre que tenían ellos para poder ahuyentar a los malos espíritus, para poder evitar que puedan llegar e invadir en un hogar, ellos lo que hacían eran baños, utilizaban los baños termales, ¿no? Por el calor. También utilizaban los masajes y la música, ¿no? Al igual pues que en Mesopotamia años atrás, ¿no? Después tenemos más adelante la influencia india en los tratamientos de lo que viene a ser los problemas de salud mental. La influencia india sobre la psiquiatría reside en el budismo. De hecho, se ha recurrido a la meditación y la meditación sí está reconocida por la salud, por todas las carreras de la salud, que sí beneficia en algunas enfermedades, ¿no? Y la meditación ha sido un procedimiento que siempre se ha llevado por los budistas. Ellos hacen procesos de meditación muy, muy profundos en los cuales todo lo que se encuentra a su alrededor es como si fuera inexistente. Para poder llegar a la meditación no es nada fácil, es muy, muy complicado. No meditar necesita de un lugar especial, si es que recién vas a empezar, ¿no? Necesita de ruidos suaves, de un lugar donde tú puedas concentrarte, donde nadie te interrumpa, ¿no? Entonces, eso, inclusive las personas que meditan ponen prácticamente su mente en blanco. Pero si nosotros recién estamos empezando, yo les dijera, a ver, vamos a meditar en estos momentos, cierren sus ojos, imagínense, ¿no? De que están en un campo abierto, y después poco a poco van poniendo su mente en blanco. No, tan fácil no es. ¿Por qué? Porque se pondrían a pensar, oh, la otra semana tengo examen, ay, tengo mañana que ir a trabajar y ahora que voy a cocinar y qué voy a hacer. Entonces ya son pensamientos que están
siendo intrusivos, ¿no? En esa meditación. Entonces, la meditación viene a ser un proceso progresivo, es un procedimiento que se hace poco a poco, ¿no? Y es, como les mencionaba, influencia india. Y se utiliza en los procesos de psicoterapia para los trastornos mentales especialmente, ¿no? Listo. A ver, seguimos entonces ahora con lo que se refiere a la Edad Media. En la Edad Media primó bastante lo que es la iglesia, ¿no? La iglesia inclusive estuvo en todo el auge los esclavos, trasladaban esclavos a otros lugares, ¿no? Durante este tiempo, en la Edad Media, las enfermedades mentales vuelven a tomar un tono místico, claro, porque como era, por ejemplo, se traía personas de otros lugares y tenían otros tipos de pensamiento. Por ejemplo, también había personas que eran los acaudalados, las personas que estaban a cargo de las tierras, ¿no? Y tenían esclavos. Entonces, todo eso influyó para que nuevamente se retrocediera en el estudio de las enfermedades mentales. De nuevo se decía de que existían demonios, de que existían las posesiones, de que de repente era un castigo, ¿no? Inclusive abundaron los exorcismos, ¿no? Y la reclusión, que significa que encerraban a las personas en lugares muy precarios. A veces de repente los escondían en cuevas o los llevaban a lugares prácticamente como ya no tenían solución, por decirlo así, eran bastante crueles, ¿no? Los encerraban en lugares y ya no los dejaban salir hasta que murieran, ¿no? Morían de repente por inanición, por falta de alimento, por falta de cuidado, ¿no? Sin embargo, existían personajes que sí realizaban, pues, inclusive perteneciendo a la iglesia, hacían obras en las cuales trataban de investigar mucho más acerca de estas enfermedades. Por ejemplo, Aurelius Agustinus señaló la importancia de la introspección como fuente de autoconocimiento, o sea, conocer desde un principio por qué esa persona tenía ese tipo de comportamiento, ¿no? Después de ahí se fundó lo que se decía o se conocía en ese tiempo, la casa para locos, ¿no? Pero aún así es un término bastante feo, se escucha terrible, ¿no? A ver, hay imágenes que a veces no aparecen. Listo. Por ejemplo, miren, así se graficaba, ¿no?
a la Iglesia Católica porque se hicieron cargo muchos de estos enfermos, los clérigos o las personas que se encargaban de la religión. Al momento de hacer los exorcismos siempre se representaba a la persona enferma que de repente inclusive estaba atado y que estaba rodeado de demonios, ¿no? Los cuidados de los enfermos pasan a manos de los clérigos, o sea, de la iglesia, de los sacerdotes principalmente. Los procedimientos terapéuticos eran brutales, así tal cual como se menciona, eran brutales porque eran demasiado crueles para poder realizárselos a algún ser vivo, porque ni siquiera a los animales, no, era terrible, ¿no? Eran todas las personas que estaban enfermas eran sometidos a torturas o inclusive los quemaban en la hoguera, ¿no? Para poder ser curados, porque decían que si no podían sanar su cuerpo, entonces por lo menos podían sanar su alma, ¿no? Y los quemaban con el pretexto de que así iban a purificarse y poder entrar al cielo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y ahí es donde también se creó lo que es un grupo que con el escudo del cristianismo, con el escudo de la Iglesia Católica, hizo cosas terribles. ¿Cómo se llama esta institución que se creó? ¿Quién sabe? Inclusive hasta hay museos, ¿no? De las cosas que utilizaban. Cosas terribilísimas hicieron. ¿Cómo se llama? ¿Mm? Miren, y se escudaron o se lo que hicieron fue pues ponerse supuestamente un pretexto para poder limpiar las almas de las personas, era la Santa Inquisición, ¿no? Así se llamaba esta institución, la Santa Inquisición. La Santa Inquisición hacía cosas terribles que ningún ser vivo, como vuelvo a repetir, merecía. Totalmente descartado este tipo de torturas. Después se hizo lo que es la imposición del celibato. Pero ¿a quiénes les imponían el celibato? ¿Qué cosa es celibato? ¿Qué significa celibato? Los que están preparándose para sacerdote. Ah, ya, claro. Por ejemplo, los que se están preparando para ser sacerdotes, uno de los preceptos es de que cumplan el celibato, o sea, que no mantengan contacto sexual con otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, no pueden mantener relaciones coitales ni tener ningún tipo de contacto sexual con mujeres, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿a quienes les imponían el celibato? A las mujeres. ¿Por qué? Porque decían que la mujer era la encarnación del demonio y que eran las responsables de la lujuria de los hombres, que ellas eran las descendencia, bueno, nosotros no somos la descendencia de Eva y por lo tanto solamente habíamos venido al mundo para poder tentar a los pobres hombres, ¿no? Entonces así y se le imponía el celibato. Por eso es que también se creó los cinturones o los cinturones de castidad, ¿no? Pero la mujer era la que tenía que llevarlo. O sea, no el hombre, sino la mujer, ¿ya? ¿Por qué?
porque la mujer al entrometerse quizá en los buenos hombres podía llevarlos a la locura y por eso es que se enfermaba. Después, a los pacientes que eran muy violentos, que reaccionaban, que tenían algún tipo de problema reaccionando de manera agresiva, eran encadenados, ¿no? Encadenados, no eran amarrados, eran encadenados específicamente. Y los menos agresivos llevaban brazaletes de metal, ¿para qué? Por el peso en las muñecas, así como los presos, ¿no? En las muñecas o en los tobillos, para evitar pues que hagan o se vuelvan agresivos más adelante. Ese tipo de cosas muy violentas se hacía en ese tiempo. En el siglo XV, ya un poco más adelante en el tiempo, se seguía vinculando las enfermedades con la brujería, ¿no? A pesar de todos los avances, no, igual, se seguía atribuyendo a que era obra del demonio. Ya para el siglo XVI se creía que en las enfermedades de tipo mental influía el ciclo lunar, ¿no? Ustedes no sé si habrán visto cuando la luna es muy delgadita, muy delgadita, cuando está en cuarto, exacto, en cuarto menguante, ¿no? A esa luna se le llama luna de locos. ¿Por qué? Porque se dice que según el ciclo lunar afecta muchísimo el comportamiento y las emociones de las personas, ¿no? Entonces, en el siglo XVI se creía de que este ciclo lunar y los astros producían los síntomas. De ahí es donde proviene el término lunáticos, ¿no? Seguimos en el siglo XVI, ya un poco más avanzado en el tiempo, donde ya ahí sí, en esta época, en esta etapa, fue reconocida la enfermedad mental. Las enfermedades mentales ya ahora sí se les llamaba como tal, ¿no? Ya no eran específicamente obra de algún ser mágico, no, ya no. Ya eran reconocidas. Los comportamientos se reconocen de manera correcta e inclusive se clasificaban dependiendo de los signos y síntomas que tenían. Pero lo malo es que el trato que tenían contra estas personas seguía siendo inhumano, porque los encerraban en lugares oscuros, con poca ventilación, e inclusive si una familia adinerada, una familia que tenía buena posición en la sociedad, tenía quizá algún pariente o tenía algún hijo con alguno de estos problemas, lo que hacían era encerrarlos, ¿no? Encerrarlos completamente por temor, por vergüenza, por el que dirán, ¿no? ¿Y por qué? Porque en ese tiempo hubo muchísimo lo que eran los problemas de enfermedades, las deformidades, porque se casaban entre familia, ¿no? Entre primos, inclusive entre hermanos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando tenían hijos, también tenían algunos problemas de salud, ¿no? Y los encerraban o los ponían en algunas instituciones a cargo de la Iglesia Católica y los negaban rotundamente, ¿no? Como pueden apreciar en la imagen, ¿qué es lo que hacían? Los colocaban sobre unas camas hechas de madera, en unos colchones, y los tenían pues desnudos, amarrados de pies y de manos, dependiendo de la agresividad o de la energía que tenían. Después, eran las camisas de fuerza que se utilizaban, se amarraba en la parte posterior y en la parte anterior, inmovilizando las manos para evitar que se vuelvan agresivos, ¿no?
o les utilizaban como una especie de cinturones para poder pues evitar que soltaran sus manos. Inclusive algunos de ellos, para evitar que se puedan movilizar bien, les ponían peso en la espalda, ¿no? Entonces ese tipo de tratamientos se utilizaban en esos tiempos, ¿no? Ya con la reforma decae la Iglesia Católica. Bueno, pues como ya no estaba la iglesia para poder atenderlos tampoco, entonces tanto los pobres, los enfermos y las personas que tenían algún problema de salud mental quedaron totalmente desprotegidos, o sea, quedaron a la deriva, ya no había a quien los pudiera atender, ¿no? Pero después de muchos años adelante, después del siguiente siglo, entre el siglo XVII y el siglo XVIII, aparecieron otros científicos, ¿no? Por ejemplo, durante el siglo XVII a los enfermos mentales se les desangraba. Las famosas sangrías con las sanguijuelas, ¿no? Porque se decía que las personas que tenían algún tipo de problema mental tenían la sangre contaminada, tenían la sangre mala, entonces les colocaban las sanguijuelas para poder desangrarlos o les hacían cortes, ¿no? En las venas principales, por ejemplo, aquí en la flexura del codo, ¿no? Para poder pues eliminar ese mal. Se les hacía morir de hambre, se seguía torturando, lamentablemente, ¿no? Se les golpeaba y se les purgaba. Inclusive, hasta hace poco, estamos hablando de hace 2 siglos atrás, se les colocaba o se les levantaba muy temprano y a todas las personas que estaban en algún centro de salud mental, los bañaban con agua helada, ¿no? Les echaban así con esas mangueras para poder controlarlos, para poder limpiarlos, ¿no? Y eso es pues también una forma de tortura. Para el siglo XVIII se desarrolla ya la psiquiatría, no la psicología, ya como una rama de la medicina, ¿no? Y aquí se utilizó el requerimiento de un trato humano y respetuoso, o sea, ya es muy diferente en el siglo XVIII. O sea, miren cuántos siglos tuvo que pasar para que pueda verdaderamente tomarse en cuenta de que las personas que sufrían de algún problema mental también son seres humanos que sienten, que necesitaban afecto, que necesitan pues un tratamiento digno, ¿no? Y aquí tenemos un científico, por ejemplo, en el cual está utilizando un tratamiento que ahora nosotros conocemos como la risoterapia, ¿no? Le colocaba unos electrodos aquí en los pómulos o en la zona de las mejillas y mandaba ciertos impulsos eléctricos pequeños, nada más, ¿no? Para poder estimular los músculos y así poder hacer sonreír a la persona y así les tomaba fotografías o los colocaba frente a su reflejo para que la persona se viera a sí mismo, ¿no? Ya para el siglo XX se utilizaron otro tipo de tratamientos, por ejemplo, la terapia insulínica. Y con esta diapositiva me quedo aquí, ¿no? La terapia insulínica, ¿a qué se refiere? Lo que hacían era colocar insulina. ¿Para qué es la insulina? ¿Para qué se utiliza la insulina? Controlar el azúcar de la sangre. Ajá, claro, para controlar el azúcar. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la insulina con los problemas de salud mental? Cuando se detectaba que alguien tenía algún proceso agresivo, más que todo cuando la persona era muy violenta, le inyectaban insulina. O sea
que bajaban los niveles de azúcar tanto que la persona entraba en un estado de coma, ¿no? ¿Por qué? Porque querían ver si es que las células nerviosas se podían ayudar a regenerar mientras estaban en ese proceso o en estado de coma, ¿no? Sabemos que la glucosa viene a ser un alimento para el cerebro, para las neuronas, y si se baja los niveles de glucosa, entonces pues se va produciendo este proceso de pérdida de conciencia, ¿no? Esa es una de las terapias que se utilizaba antes, a inicios del siglo XX, ¿no? La terapia electroconvulsiva, o sea, más conocida como electroshock, se colocaba, a ver, miren, por acá, voy a poner una imagen. Este es la electroconvulsiva. Se colocaba unos electrodos en las zonas temporales del paciente, se le daba a morder algún elemento, ¿no?, que no condujera la electricidad, y después utilizaban cierto voltaje y pasaban electricidad, y la persona, pues, imagínense, pasar por ese proceso de electricidad es como que tú a tu computadora no funciona y lo apagas y lo prendes con el botón, ¿no? Así. O lo desenchufas sin haberlo apagado. Lo reinicias completamente, ¿no? Igualito, la persona, una vez que tenía esta terapia de electroshock, ni siquiera se acordaba de qué es lo que había pasado. Es como que le hubiera borrado absolutamente la memoria, ¿no? Claro, pues si le pasaba electricidad, ¿no? Claro, no es una electricidad tampoco como para matarlo, pero de por sí ya es como, ¿qué es lo que hacían con eso? Hacían que el cerebro se reiniciara nuevamente. Después la terapia de agua y hielo, colocarlos o someterlos a cambios de temperatura bruscos, ¿no? Las camisas de fuerza, las lobotomías. ¿Qué son las lobotomías? La lobotomía viene a ser una cirugía en donde la persona le hacen una abertura en el cráneo. Las lobotomías se hacían antes por la nariz, por las fosas nasales. Se introducían unos instrumentos largos, unas cánulas, y se sacaba parte del cerebro, lóbulos del cerebro, donde se creía que ese lóbulo estaba afectado y era la raíz de la enfermedad. Entonces se extraía, se sacaba para poder, pues, recuperar a la persona, ¿no? Sí, dime, Castillo. Profesora, disculpa. Profesora, al respecto, ayer yo no pude ingresar a las clases. El motivo era que no tenía señal, como yo vivo en provincia. Por favor, profesora, si me puede justificar al respecto de ayer. Ya no hay problema, esta primera semana sí no hay ningún inconveniente, ¿no? Ok, profesora, muy amable. Gracias, profesora. Ok, muy bien. Listo. Entonces, como les mencionaba, la lobotomía es también un tratamiento drástico, ¿no? Muy extremo, ¿no? Y también se utilizaban los famosos fármacos, las anfetaminas, y ahí empezaron ya a utilizar pues los medicamentos, ¿no? Estos medicamentos, las anfetaminas, aceleran el funcionamiento cerebral y mantiene alerta a la persona, lo mantiene despierto. También tiene su beneficio, pero también tiene cosas negativas, ¿no? Pero recién se empezaba con los tratamientos de tipo psiquiátrico. Y para que puedan nuevamente ver las imágenes, y con esto me quedo, este viene a ser la terapia de electroshock, donde se le pasaba electricidad, ¿no? Y esto viene a ser la lobotomía. La lobotomía después, aparte de hacerlo por las fosas nasales, se utilizaban instrumentos que podían ingresar por el globo, no específicamente por el globo ocular, sino al costado del globo ocular, ¿no? Para poder sacar
extraer partes del cerebro, ¿no? Miren qué terrible este tipo de tratamiento, ¿no? Sí, dime Castillo. Profesora, ¿y qué era camisa de fuerza? Las camisas de fuerza son unos tipos batas con mangas largas, pero que no tiene las manos, o sea, no tiene la abertura, los puños, no tiene las aberturas, así como ves aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, las camisas de fuerza, ¿cómo son? Son como las batas, no hay abertura en la parte anterior, se le coloca y las manos tampoco pueden salir y se le amarra aquí atrás, así con los brazos cruzados, para inmovilizarlo. Eso se utilizaba bastante. Ok, gracias. Se utilizaba bastante eso, ahora ya no, todo eso está descartado, ya no se utiliza, salvo pues sea algo muy, muy, muy grave, ¿no? Si no, no es necesario, no es una opción, ¿no? Listo, muy bien. Entonces aquí nos quedamos, chicos, y continuamos el siguiente miércoles. Ya, a ver, quiero confirmar, por favor, si es que Santillán se encuentra. Y llegó a ingresar. Ah, ya, sí, sí. Ujú. Vallejos, Gordillo. Vallejos. Quispe Morales. Quispe Morales. Muy bien. Entonces, excepto los que han participado eh, en la intervención de ahora, excepto ellos, por ejemplo, Apaza, Coica, Meléndez, Dávila, Guisado Sicha, Mezquita, Ochabano, Pariacurí, Panduro, Montalbán Acuña, Benítez Carvajal y Castillo Silvestre, excepto ellos, los demás sí tienen que subir el trabajo de la situación de la salud mental en el Perú en los últimos 5 años, ¿ya? Va a estar habilitado en el Classroom. Como les vuelvo a repetir, dentro de unos minutos yo les voy a enviar el enlace al grupo de WhatsApp interno que tenemos, ¿ya? Ahí les voy a enviar por si acaso, para que puedan unirse. ¿Hasta cuándo va a ser Hasta el la próximo actividad? miércoles. Ahí va a estar la fecha. Hasta el próximo miércoles va a estar. Van a tener tiempo, ¿ya? En el Classroom, ¿no, Miss? Sí, yo ahorita les voy a mandar el WhatsApp. enlace. No. Profesora, Sí, dime, Paredes. yo no estoy agregada a ningún grupo interno de WhatsApp, recién me matriculé. Ah, ya. No te preocupes porque sí hay algunos, entonces, por favor, ya, entonces, si están lo voy a enviar en el grupo donde envío el enlace, ¿ya? Ya, Miss. Ujú. Ya, listo. Solo en un grupo estoy agregada, Miss, en el grupo de lo que me agregó el instituto nada más hoy día. Por eso, donde mando el enlace, sí. Ya, Miss. Ahí lo voy a enviar, ¿ya? Así que no hay Profesora. problema. Ok, entonces dentro de unos minutos lo envío, ¿ya? Para que puedan unirse. Listo, chicos. Entonces nos estamos encontrando el próximo miércoles. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Buenas noches, mis cuídense. Miss, Igualmente. no hay clase, no, Miss, por día del San Valentín. Más bien al contrario, tienen que entrar a clases con mucho amor para compartir nuestra amistad. Ya no Ay. quiero entrar, Miss. Sí, imagínate qué barbaridad. Ya quiere declarar feriado. ¿Qué es eso? Listo, chicos, nos vemos. Sí, para pasarnos con nuestro amorcito. Mírenla, pues.